Hola, saludos y bienvenidos. Como reza la frase "la historia la escriben los vencedores", también podemos aplicar esta frase sin miedo a equivocarnos a los relatos anteriores a la historia escrita, o sea, a los mitos. Aquellos grandes relatos que construyeron las cosmovisiones de los imperios más importantes de la antigüedad. Es posible que los más famosos mitos antiguos, como lo son los de Grecia, Europa y de la India, sean solo cortinas de humo, tapaderas que nos ocultan qué es lo que realmente ha ocurrido en tiempos remotos. Son los mitos distorsiones bien elaboradas para hacernos creer una versión políticamente correcta de la historia, donde los héroes son los buenos y los que ellos vencieron quedan relegados a ser los malos. ¿Qué hay del relato de la Atlántida o de la idea de supercivilizaciones desaparecidas? ¿Esconden los mitos con estas distorsiones el legado milenario de la Atlántida y otras civilizaciones perdidas? Sean todos cordialmente bienvenidos y aquí comenzamos. Louis Charpentier fue un periodista expedicionario e investigador francés que vivió entre los años 1905 y 1979. Antes de proseguir, diremos que existe otra persona con el mismo nombre que este autor al cual citaremos, que fue un genial escultor en madera que vivió en Canadá, llegando a la edad de 104 años, fallecido en 2015. Este Charpentier canadiense nada tiene que ver con el autor al cual citaremos, pero a veces se le confunde y se le alude como si fueran la misma persona. Aún así, recomendamos conocer las esculturas de este señor que habitó en Canadá, que nos han parecido realmente increíbles. El Louis Charpentier que aludiremos nació posiblemente en Francia y fue un personaje totalmente enigmático en torno a su vida y origen. Su biografía aún es del todo desconocida, salvo en lo relacionado a su gran trabajo de investigar en profundidad el contenido oculto de los mitos griegos y europeos y las zonas de poder de aquellas regiones, y sobre todo investigar los posibles vestigios de la Atlántida y el legado de sus sobrevivientes por todo el mundo antiguo, que él aludía como los gigantes de mitos y leyendas de la antigüedad, seres de gran tamaño que repartieron un conocimiento sobre energías sutiles y la geometría sagrada por toda Europa, Asia y Medio Oriente. Los grandes monolitos y megalitos esparcidos en gran parte por Europa, según Charpentier, fueron parte de este profundo conocimiento sobre fuerzas energéticas de la Tierra, que aquellos gigantes sabios que habitaron en la Atlántida poseían. Un conocimiento ya olvidado por las tradiciones que han transformado dicho saber en leyendas oscuras y alegorías míticas. La energía que emana de aquellas zonas de poder marcadas o señaladas por enormes piedras está aún ahí emanando energías y conectándose con dimensiones más sutiles, totalmente incomprensibles para la mayoría de nosotros. La función de estas zonas de poder activadas con las grandes rocas sagradas, según este investigador, ayudarían a canalizar y energizar a todos los seres vivos que rodearan dicha región, y serían un gran beneficio para los pueblos que se encontraran cerca. Estas serían las bendiciones de los dioses, que harían crecer saludablemente a animales y plantas criados por dichos pueblos. La zona de poder tendría un gran valor potenciador en las personas, en sus cultivos y animales de ganado, según este investigador. Lo central del investigador Charpentier es su decodificación de los mitos y leyendas griegas como parte de un discurso imperialista
de aquellos vencedores que logran arrebatar estos secretos y poderes a aquellos que guardaban el legado de los gigantes sabios y sus conocimientos sobre la energía de la Tierra y los portales energéticos. Uno de los libros más interesantes y exhaustivos de este investigador se titula Los gigantes y el misterio de los orígenes, y nos habla de manera sumamente detallada sobre esta información. Creemos que es uno de los libros más fascinantes y detallados que se han hecho sobre la conexión de un legado atlante con los megalitos, cromlech y menhires que fueron erigidos hace miles de años por toda Europa. La genialidad de Charpentier, desde nuestra opinión, es que su libro es también una agenda de viaje que señala lugares y regiones exactas donde el investigador viajó y recorrió por largos años. No es para nada un libro de un investigador de escritorio como los que hoy abundan por doquier. Otro autor que también siguió los pasos de Charpentier fue Juan José Atienza, quien siguió la misma línea de su maestro en entregar información in situ y bien trabajada sobre el enigma energético de aquellos monolitos y el legado atlante que estos tendrían, del cual se apropiaron los pueblos que luego poblaron el Mediterráneo, Europa y Medio Oriente. Recomendamos encarecidamente sus lecturas y dejaremos en la descripción del video link y página web de descarga con los libros de estos autores considerados de culto por los investigadores del misterio de los últimos 50 años. Lamentamos, eso sí, que dicha tradición de aquel investigador viajero y aventurero esté en retirada, dando paso a los copia y pega barato de los que llamamos hoy en día investigadores de escritorio. La tesis de Charpentier del robo de la tecnología atlante de parte de los imperios más poderosos de la antigüedad nos parece muy interesante e importante para desvelar muchos misterios del pasado. A continuación daremos algunos ejemplos sobre esta teoría que nos parece hasta ahora la más plausible, que hemos llamado la teoría de los mitos Black Ops, en alusión al término en inglés del famoso videojuego Call of Duty, que significa operaciones oscuras u operaciones encubiertas al margen de la versión oficial de la historia. Las operaciones encubiertas o Black Ops siempre son realizadas por los grandes imperios a través de la historia y constan de objetivos variados que podríamos resumirlos en robar información o tecnología a algún país enemigo o amigo, desestabilizar un país y robar sus recursos naturales y energéticos, asesinar a algún mandatario o líder en algún país con una política contraria a los intereses del imperio de turno. Los 12 trabajos de Hércules. Uno de los más famosos héroes de la mitología griega, Hércules, hijo de Zeus y de la mortal Alcmena, es considerado el héroe más fuerte y audaz de todos. Para limpiar los horribles crímenes de su pasado, el héroe es encomendado por el rey Euristeo a realizar 12 trabajos o misiones encomendadas por dicho rey de Argos, quien supuestamente, temiendo por las fuerzas y el poder de aquel héroe, se mete dentro de un gran cántaro de acero para no estar frente a él, y dar las instrucciones a través de sus criados y siervos. Hasta que tiempo después termina pidiéndole a Hércules que al terminar cada trabajo solo se anuncie desde afuera del palacio. Nos llama la atención cómo este rey prefiere evitar todo contacto público con Hércules o que éste sea visto dentro de su castillo, lo que nos hace pensar en el carácter oculto de sus misiones. De los 12 trabajos o misiones de Hércules, al igual que Charpentier, mencionaremos los que más llaman la atención y parecen rimar con cientos de mitos en todo el mundo. La Hidra de Lerna. El mito nos cuenta que Hércules se dirige a Lerna, donde se encuentra con un horrible monstruo semejante a una serpiente gigante de 7 cabezas, las cuales, al ser cortadas durante la batalla, del muñón decapitado del animal surgen 2 cabezas nuevamente. El fenómeno se repite cada vez que Hércules corta una cabeza, haciendo que el animal posea cada vez más cabezas feroces e imbatibles. Solo con la ayuda de su sobrino Iolaos, Hércules logra derrotar al monstruo, ya que su también joven ayudante le dice que solo cauterizando con flechas de fuego los muñones decapitados de las cabezas de las hidras, estas ya no podrían regenerarse otra vez.
¿Qué es lo que en realidad hay detrás de esta historia lo sumo fantástica? Lo que los mitos esconden en realidad es que en esta región llamada Lerna, que se ubicaba al sur de la península del Peloponeso en Grecia, es que ahí se encontraban numerosos manantiales de aguas de propiedades milagrosas y profundas pozas termales de agua dulce que alimentaban esta región, muchas de ellas que servían de abastecimiento para los pueblos. También eran verdaderos abismos acuáticos que no parecían tener fin. Se decía también que ahí vivían criaturas subterráneas a las que se les hacían sacrificios y que las propiedades termales de dichas aguas eran milagrosas. Historiadores y cronistas del siglo V a.C. y de comienzos de nuestra era nos hablan de que en este lugar era conocido por sus propiedades sagradas y saludables y que el pueblo de la región resguardaba estos secretos para abastecerse de las sequías. Existe también en aquella región una misteriosa pirámide llamada la pirámide de Helenicón, de 9 metros de altura, de la cual hablan cronistas del siglo IV como Pausanias, que se trataría de una tumba en honor a los reyes de Argos. Esta versión quedó desmentida tras estudios en la década de los 50, que arrojaron resultados que despertaron grandes polémicas, ya que dividió a la arqueología de esa época entre algunos que decían que solo pudo ser un monumento funerario del siglo VI a.C. en honor a las guerras de los reyes de Argos. En cambio, otros arqueólogos que tras usar el sistema de termoluminiscencia para datar las piedras, grabados y azulejos del interior de la pirámide, arrojaron edades de más de 3000 años antes de Cristo, sumando que no se encontraban restos funerarios de la época a la que aludía Pausanias. En el año 3000 a.C. sería una fecha que haría a la pirámide de Helenicón una construcción tan antigua o más antigua aún que la supuesta construcción de las pirámides de Egipto, lo que obviamente la ciencia oficial y su molde rígido para fechar líneas de tiempo no le permitió aceptar una fecha así de antigua para dicha pirámide. Aún es un misterio la función de esta pirámide y para qué fue erigida. Pero recordemos que Lerna era una zona de poder antiquísima según estudios arqueológicos recientes, de un posible culto a los dioses antiguos de los abismos y sus energías telúricas que emergían desde los manantiales en toda esta región, que luego fueron adoptados por los cultos de Dionisio y el sombrío dios Pan, ambos representantes del inframundo y las profundidades de la tierra. En los años 60 se hicieron excavaciones arqueológicas encontrándose más yacimientos humanos datados en más de 4000 años de antigüedad, destacándose un extraño recinto ritual semejante a una casa de 2 pisos cubierto de tejas cocidas y recubierto en su interior con azulejos de vivos colores, recinto que se le apodó como la Casa de los Azulejos. Esta forma de construir recintos cubiertos de tejas de cerámica sorprendió a los expertos, ya que para la época realizar construcciones así resultaba demasiado avanzado para hablar de miles de años antes de Cristo. El recinto llamado Casa de Tejas o de Azulejos de Lerna resulta un completo misterio, ya que no se ha podido determinar cuál era la función ni para qué fue construido. Existen muchas hipótesis, pero se cree que pudo ser parte de una comunidad religiosa de un culto milenario anterior a los micénicos. Esta estructura se data del periodo heleno temprano, o sea, en el año 600 a.C., pero aún así su arquitectura y diseño resultan muy avanzados para la época. Otro de los elementos extraños de este lugar fueron los bellísimos azulejos encontrados en el interior de las ruinas de dicha casa, muchos de ellos en forma de esvástica, lo que generó aún más polémicas sobre la cosmovisión espiritual de aquellos que ocuparon dichos recintos. ¿Provenían de un culto ario ya perdido? Sabemos que para la tradición esotérica la esvástica es símbolo ineludible de la antigua Atlántida y quizás mucho más atrás en el pasado. En videos anteriores hemos visto cómo este símbolo milenario, fuera de aparecer más comúnmente en Asia y el Tíbet,
también apareció en las misteriosas ciudades circulares de Arcaim, cuyo posible origen estuvo en la mítica Hiperbórea. Lo que sí se determinó es que la Casa de los Azulejos fue destruida por un incendio voraz y luego quedó transformada en un montículo sagrado al cual se hacían ritos funerarios en épocas posteriores, dejando aquella región como una región misteriosa y sagrada que era venerada por los ocupantes que vinieron después. En síntesis, nos parece que esta hidra de 7 cabezas simbolizaría algo más que solo un monstruo temible. Como el mismo nombre lo dice, hidra significa serpiente acuática, término también aludido a la palabra hidratación o al elemento agua, líquido vital para la vida. Hidra no sería sino aquel lugar sagrado donde emanaban múltiples manantiales de propiedades milagrosas y misteriosas, donde también se encontraba aquel lago sagrado sin fondo desde donde emanaban las energías de los dioses antiguos. Es posible que la llamada Casa de los Azulejos fuese algún lugar ritual donde los conocimientos energéticos y las propiedades mágicas y los secretos alquímicos de aquellas fuentes de aquel lago sagrado se custodiaban. Hércules representaría entonces a alguna facción que se dedicó a quemar los muñones de Hidra, o más bien a destruir aquel recinto llamado Casa de los Azulejos que ardió hasta sus cimientos, y así también apropiarse del legado de las fuentes milagrosas de los abismos de la tierra, que emanaban como serpientes de múltiples cabezas. Sabemos también que las líneas energéticas o las rutas por donde transitan corrientes de aguas subterráneas han sido desde tiempos remotos simbolizadas por serpientes. Quemar a Hidra pudo significar el quemar aquel sitio ritual que se remontaría anterior a la Edad de Bronce, que quizás fue el legado de aquellos sobrevivientes de algún mundo perdido olvidado entre mitos y leyendas como lo fue la Atlántida. Nos preguntamos dónde ha ido a parar aquellos secretos de dichos sacerdotes de Hidra y sus conocimientos sobre las fuerzas energéticas de los abismos. Esta pregunta se respondería con el tercer trabajo de Hércules, donde el héroe desvía cauces de ríos para limpiar el inmenso establo del rey Augeas en un solo día. Al parecer, los secretos de las aguas milagrosas de Lerna y sus secretos fueron sacados de esa región, despojando a aquel santuario de las propiedades y las esencias de su legado milenario. Todo esto con el tiempo ha quedado convertido en un mito trivial de cómo vemos un héroe ha realizado proezas contra monstruos que, si vemos entre líneas, solo serían un reflejo de las propias acciones encubiertas de aquellos imperios de la época para apropiarse de aquel legado milenario posiblemente proveniente de la mítica Atlántida.